Pasamos entonces ahora al ministerio de Pablo. Vamos a estar del versículo 8 al versículo 17, del 8 al 17. Y la primera palabra que aparece es primeramente. Primeramente, vamos a leer el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente, lo primero que quiero hacer, dice el apóstol Pablo, es dar gracias a mi Dios. En los versículos que vamos a estudiar a continuación son del servicio, como un diario personal, el ministerio del apóstol y para todos aquellos que servimos en su iglesia. 7 actitudes o acciones para vivir. Oremos para que estas estén en nosotros. Entonces estos versículos son como un diario y cosas que podemos tomar como principios de ministerio que nos pueden servir para la iglesia en toda la época, para la iglesia local, y que fueron parte importante de la vida del apóstol Pablo. Versículo 8, vamos a ver la primera de 7. Agradecimiento a Dios por la vida de otros. ¿Debemos dar gracias a Dios por la vida de otros? Amén, ¿no? Esto le da fe en lo que Él está haciendo, en los hermanos, y no en lo que nosotros podemos hacer. La Biblia dice que debemos dar gracias por todo y siempre. Y pues esto también tiene parte con los hermanos. Y esto lo hacía el apóstol Pablo desde lejos, ¿no? En esa época no habían medios de comunicación como hoy en día. Pero oraba por ellos y decía: Señor, gracias por sus vidas, gracias por lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo, gracias por otros. En el versículo 9 vamos a ver la segunda, oraciones. En secreto o a solas con Dios, no para ser vistos, son el servicio más espiritual y poderoso que podemos hacer. Versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es un servicio poderoso, espiritual. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo orando constantemente, fervientemente, sin cesar por ellos. Es también un ejemplo para nosotros, para que estemos orando no solamente por la familia, por el trabajo, por mi vida, por mi salud, sino también orando por otros, en lo posible por familias, por cabezas, por ciudades, por comunidades. Versículo 10: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces vemos aquí como el deseo del apóstol Pablo era viajar, llegar a Roma, visitar la iglesia, estar con ellos. Y él estaba aquí rogando a Dios, pero estaba sujeto a la voluntad de Dios. Qué importante eso, ¿no? Oro, pero a la vez espero la voluntad de Dios, porque finalmente Dios es el que nos permite en su momento. Y aquí aprendemos algo importante en el versículo 10, el señorío. Depender o confiar en Dios es también buscar hacer su voluntad. Qué importante pedir su dirección mucho antes de subirse al barco. Es bien importante pedirle a Dios que nos confirme, que nos muestre, que apareje. Y ahí sí, cuando todo ya está muy en paz, en su voluntad, viajar.
Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y allí la palabra es comunión. Pasar tiempo con los demás debe ser nuestro anhelo constante, ya que somos el canal o medio que Dios utiliza para bendecir a otros. Y aunque estaba a distancia y daba gracias por sus vidas y oraba y también pedía a Dios por un viaje, él sabía que era muy importante también estar con ellos, la comunión, porque en esa comunión Dios le utilizaría ¿para qué? Para que otros pudieran también reconocer, identificar, involucrarse en el ministerio, reconocer los dones, servir de mejor manera, de manera más efectiva. Estando lejos se hace una parte, pero estando cerca se hace otra, que también es la comunión. Versículo 12, confortar. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros o a mí. El hombre más maduro o espiritual que registra la Biblia comprende que no está bien estar solo, sino que necesita de la iglesia o la familia de la fe. Entonces, no era un llanero solitario, no era autosuficiente. Veía lo importante de estar con ellos en la comunión, y a la vez también él recibía las bendiciones de la iglesia, la comunión, la unidad, la fortaleza. Él confortaba, pero también a la vez era confortado. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Paciente. A veces suceden cosas o circunstancias que se nos salen de las manos. Al final debemos descansar que la providencia de Dios en el tiempo es para que veamos más fruto. Romanos 16:15 dice la palabra de Dios: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas, y a todos los que están con ellos. Pero ese no es. Es uno que aparece en la palabra fruto. Versículo 5, 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces aquí vemos en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo era paciente. Dios tenía un plan, un propósito, pero al final iba a haber fruto, ¿no? Fruto del Espíritu Santo, el fruto de un evangelio que llega, que transforma vidas. Y no estaba en palabras de nuestros días estresado, ansioso, y si de pronto lo estuvo, pues llevó esto a Dios en oración y descansaba en Dios. Sabemos que él llegó a Roma, pero hubo un tiempo en que no podía hacerlo. 14:15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Por último, el apóstol Pablo calcula su ministerio como una deuda a Dios,
que adquirió el día que le conoció, pero que va quedando saldada cuando se anuncia. La palabra allí es anuncia el Evangelio. Es una deuda espiritual que trae intereses en esta vida y en el porvenir. Pero tristemente somos a veces como Jonás, que no quería ir a Nínive. Pero una vez el pez lo tragó, lo llevó, todos aquellos en aquel sitio, en Nínive, oyeron el mensaje y creyeron. Y algo con respecto al tema de soy un deudor de llevar el mensaje, aparece en 1 Corintios 9, 16, 17. Dice la palabra de Dios: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De alguna manera estamos obligados a llevar el Evangelio. La gran comisión, cumplir el mensaje, de llevar el mensaje a otros. 7 actitudes acabamos de ver en el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está en Tito, mas el justo por la fe vivirá. De aquí en adelante, mis hermanos, empezamos el trabajo de minería, la parte doctrinal de la carta a los romanos. Aquí tenemos el comienzo de la presentación del Evangelio. Dice allí, no me avergüenzo. Y es que en esa época, todos los estudiosos, los filósofos, los intelectuales, podían ir a un sitio y expresar sus ideas, debatir sus ideas. Y una de las cosas más difíciles por las cuales podían pasar era la vergüenza, que se quedaran callados, sonrojeados, tímidos. Casi que todo aquel que pasaba, como aparece allí en el libro de Hechos, hablar de lo que creía, de lo que pensaba, no podía haber vergüenza. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo dice, yo no siento vergüenza con este mensaje. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. En el mensaje del Evangelio se revela la justicia de Dios para fe y por fe, o por fe y para fe. También digo que es una presentación, porque esta parte del Evangelio, la ilustración es como un castillo. Imaginémonos un pueblo antiguo, y hay un castillo, hay un rey, él es la persona más importante, y en el pueblo hay un heraldo, y allí registran todas las acciones y todos los eventos y todas las cosas importantes. Entonces ese heraldo para ese pueblo era el Evangelio. Entonces las familias, los ciudadanos iban y miraban las noticias del rey. ¿Qué tiene para hoy el rey? Y entonces miraban el heraldo. La ilustración queda corta. Dios está en el cielo. Allí gobierna. Él es la autoridad máxima. Él es el Señor. Bueno, justo, santo. Y Él ha bajado el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. ¿Y qué dice el versículo 16? Que es poder, ¿no? Un poder de la fuerza de Dios que actúa en salvarlo, porque su vida se dirige hacia el abismo de la muerte. Entonces le libera llevándolo hacia la misma presencia de Dios,
a una comunión segura, estable y eterna, como el de la creación. ¿Hubo poder en la creación? Mucho poder, ¿no? Con su palabra las cosas estaban haciéndose, sosteniéndose, hubo poder. Pero también hay poder en el Evangelio. No se puede con el poder del hombre, como dice Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el hombre en su fuerza, en su poder. Ese poder no servía, nuestro poder no sirve. Es necesario el poder de Dios, el dunamis, la dinamita de Dios en griego. Y también, para salvarlo, ¿no? Y también en el versículo 17, la justicia, ¿no? Una revelación dada al hombre que dice que la justicia demanda que el pecado sea castigado. Y la pena es la muerte eterna. Pero ofrece la redención cuando sus demandas quedan plenamente satisfechas cuando se cree en él. Sabemos que la redención fue en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, murió allí por nosotros. Como en los tiempos de Noé, ¿no? Es un ejemplo. Él también dice, segunda de Pedro, un pregonero de justicia, un predicador de la época, llamando a los hombres porque venía un diluvio. Dios iba a hacer justicia. Y vemos que en esa época vino el diluvio y murieron todos, menos los que estaban en el arca. En griego es dikaisune, justicia. El versículo 17 dice que esa justicia, ¿qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dios es quien revela su mensaje, no es el hombre quien lo descubre. La ilustración de una obra de teatro donde se tiene un telón que cubre todo el escenario, pero poco a poco se empieza a abrir. Y eso es lo que va a pasar de aquí en adelante, especialmente en la carta de los Romanos. El telón empieza a abrirse. También dice el versículo 17 que es por fe y para fe. La Nueva Traducción Viviente dice: se comienza con fe y se termina con fe. Y el justo por la fe vivirá, sabemos que es un versículo de Habacuc 2:4. Entonces, en el ministerio de Pablo, en los primeros versículos, versículo 8 al versículo 15, vemos características importantes, mis hermanos, para tener en cuenta, para adoptar. Desde el día que le conocimos, pero por el resto de nuestra vida como cristianos, en el momento de servir a Dios. Y empezamos entonces con el tema precioso, maravilloso, perfecto del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Poder de Dios para salvación. Pero también en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que su justicia también exige un castigo por el pecado. Pero en la muerte de Jesucristo, esa justicia queda cumplida. Por eso Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. He acabado la obra, he terminado lo que tú me pediste. Y después de morir, entregar su espíritu, resucita al tercer día. Y está allí a la diestra del Padre, como la cabeza de la iglesia, como el Señor de señores. ¿Vamos rápido o vamos bien?